Iglesia que Puebla, que nos estás escuchando a través de la transmisión en vivo, Iglesia de Papantla, de Acapulco, Pablo, que nos visita de la Iglesia de Cuautla, hermanos de México que nos están visitando el día de hoy, siéntanse bienvenidos. Les voy a contar algo. Ayer los universitarios tuvimos un día súper especial con nuestros hermanos universitarios de México. Tuvimos la oportunidad de ir a ver a una chica que se bautizó ayer. ¡Felicidades! Y me siento muy animada, me siento especial de ser parte de ese momento porque en Cristo todos somos familia. Y me gustaría compartirles una escritura, está en Romanos 15:13. Que el Dios que da esperanza los llene a todos de alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hoy es un gran día para aprender de la palabra de Dios, para animar nuestros corazones y para renovar esa fe que cada uno tenemos. Siéntanse todos bienvenidos a la reunión de la Iglesia de Cristo en Cuernavaca. Señor Todopoderoso, que reinas en los cielos como en la tierra, te doy gracias porque nos permites estar aquí, te doy gracias porque nos permites alabarte, Señor, porque nos permites convivir con nuestros hermanos, con nuestra familia, Padre. Te pido porque Dios sea una reunión especial, Padre, porque nos llenes en nuestros corazones, Padre, porque alimentes nuestras almas y toques a cada uno las cosas que necesitamos cambiar, necesitamos controlar, Padre Santo. Te pido porque Dios te quedes en control de la Santa Cena, te quedes en control del mensaje de Hope, Dios, te quedes en control de la prédica, Señor, te quedes con Víctor. Te pido porque pues después de esta reunión, Dios, nos lleves con bien a todos nuestros hogares, Señor, porque lleves con bien a mis hermanos a Cuautla, porque lleves con bien a mis hermanos a la Ciudad de México, Padre. Te pido porque, Señor, hoy sea un día para darte gloria y honra a ti, Señor. Hoy sea un día especial, hoy sea un día en que Dios nos alimentemos para que a lo largo de la semana podamos ser un ejemplo para los demás, Señor. Y, Señor, te pido porque te quedes en control de las alabanzas, Padre. Te doy muchas gracias por estar aquí y, Dios, te dejo todo esto en tus manos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Soberano en la creación.
Hoy vengo a compartirles el mensaje de la Santa Cena, que teóricamente puede sonar algo simple. Sabemos nosotros que Jesús murió por nosotros. Cuando tomamos los estudios, hicimos el compromiso de que íbamos a estar viviendo para Él, en gratitud por todo lo que Él hizo, y íbamos a ser sus discípulos. Buscamos día con día morir a nosotros mismos. Pero quiero que en este momento piensen qué tan privilegiados somos de estar aquí. Yo creo que todos tenemos amigos, familiares, que quisiéramos que estuvieran aquí con nosotros en este momento, que conocieran del amor de Jesús, que conocieran de su sacrificio y el cambio que esto puede hacer en nuestras vidas. Y para esto quiero que me acompañen a una escritura. Es Romanos 8, del 29 al 34. Cuando estén ahí me dicen. Amén. Ahí va muy rápido. Sí. Perfecto. Versículo 29 dice: porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Quiero que nos detengamos un poquito aquí. ¿Qué te imaginas cuando en la Biblia dice que Dios nos glorificó a través de Jesús? Una cosa es justificarnos, nosotros somos pecadores, y es como, ok, pues eres pecador, te perdono y ya. Pero no, Dios a través de Jesús fue más allá de eso, Él nos glorificó. Dice que somos como hijos, hermanos menores, de Jesús. ¿Te imaginas quién tiene ese privilegio? ¿Quién de entre todos los que tú conoces tiene ese privilegio? Ahorita nosotros tenemos ese privilegio. Y la pregunta es, ¿lo estamos aprovechando? ¿Estamos viviendo como si Dios nos hubiera glorificado? Sigamos leyendo hasta el 34. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Además de que fuimos predestinados, preescogidos, glorificados por Dios, dice, ¿qué va a escatimar Dios si ya te dio a su Hijo? ¿Qué más le puedes pedir que no te vaya a dar? Desafortunadamente nosotros queremos a veces ayudar a Dios, ¿no? Queremos poner un poquito de nuestra parte, queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y Dios hizo este sacrificio sin que nosotros tuviéramos que hacer nada. Él esperaba que nosotros respondiéramos, pero no nos obliga. Y nosotros estamos aquí, espero que la mayoría estemos aquí, con esa intención de cambiar nuestra vida, de ser agradecidos por ese sacrificio que nadie más ha hecho por nosotros. Así que ahorita que vayamos a tomar la Santa Cena, si tienes un tiempo para reflexionar de en algún punto de tu semana cometiste algún pecado, erraste en el camino, es un momento para agradecerle, para sentirnos privilegiados y para que cada uno de manera personal hagamos un compromiso con Él. ¿Qué compromiso vas a hacer ahorita con Dios? Va a depender de ti. Él no te obliga, nosotros estamos aquí porque necesitamos de Él. Así que piensen en eso y agradezcanle por ese sacrificio tan grande. Acompáñenme a orar, por favor. Señor Dios Todopoderoso, Padre del cielo, muy buenos días tengas hoy. Te agradezco mucho porque nos permites estar aquí reunidos, a mis hermanos, a mí, a punto de tomar la Santa Cena. Es un momento importante y por lo tanto quiero pedirte que tú te quedes en control de nuestros corazones.
Ayúdanos a reconocer si hemos fallado, ayúdanos a entender ese sacrificio tan grande que hiciste, tanto tú como tu Hijo Jesús por nosotros, y por favor, Dios, ayúdanos a cambiar aquellas cosas que nos entorpecen, nos complican a seguir tu camino. Ayúdanos a amarte, Dios, ayúdanos a que esos cambios no sean algo complicado, sino que vengan directo de esa gratitud. Y si no somos agradecidos, primero perdónanos y después danos ese agradecimiento. Dios, enséñanos a ser agradecidos. En Cristo Jesús quiero orar, pedir y agradecer todo esto. Amén. Amén. Hermanos, pues, muy buenas tardes ya, días todavía. Hoy Dios me da la oportunidad y el privilegio de compartir una clase que puede ser para algunos otros, para algunos más, para algunos menos, puede ser retante. ¿De acuerdo? Es un tema que en la iglesia se ha tratado de una manera a veces cuidadosa, porque no a todos los hermanos están con la suficiente madurez espiritual preparados, o muchas veces su posición puede ser controversial con respecto al tema que vamos a tratar el día de hoy. Dinos. Es el tema de la ofrenda. ¿De acuerdo? Es un tema que es muy importante y que Dios pues ha dejado escrito en la Biblia, y nosotros debemos de hablar de manera franca, de manera clara sobre lo que Dios espera de nosotros en relación a la ofrenda bíblica. Y bueno, cuando estuvimos pensando sobre esta clase, muchas ocasiones, hermanos, pareciera que, te decía yo, hace 14 años que bauticé, pareciera que antes se hablaba con un poco más de apertura. Después de algún tiempo que estuvimos en la fe, algunos hermanos pareciera que en su corazón se pusieron mal, hablando abiertamente, y entonces se empezó a cuidar más los corazones, pero también por otro lado dejamos de hablar francamente de este tema de una manera pues muy directa. Es el tema de la ofrenda. Recordamos que tuvimos hace algunas semanas terminamos un plan de lectura de un devocional, de un libro que se llama Lo primero al que es primero. Y bien, queremos recordar cuál es el sentido de la lectura de los devocionales. Bien, acompáñame a orar primero que nada, pedirle a Dios que se quede en control de lo que vamos a ver el día de hoy. Muy buenos días, Señor Santo, Dios Padre Todopoderoso. Muchas gracias que nos permites venir a la reunión a alabarte, a aprender de tu palabra, Señor, a reunirnos como iglesia, a gozarnos de las relaciones sociales que tenemos de esta hermandad que tú la has denominado iglesia, Señor. Gracias por todo lo hermoso y maravilloso que eres con nosotros. Señor mío, utilízame por favor, que no sean mis palabras ni mis pensamientos, sino que sea un mensaje que venga de tu corazón y que sea un mensaje que venga de la Biblia. También el control de lo que cada uno entienda, Dios, escudriña nuestros corazones para que puedan ser de alguna manera enseñados, y que lo que vamos a ver el día de hoy sirva para bien edificar tu cuerpo, mi Dios. Muchas gracias por lo bueno que eres, Dios Santo, y en el nombre de tu Hijo Jesús te lo agradecemos. Amén. Amén. Gracias. Gracias, hermanos. Entonces, recordamos que terminamos la lectura de un devocional de 40 días, enfocadas básicamente hacia dónde se dirigen los recursos, qué espera Dios acerca de las ofrendas. La siguiente, por favor, ¿me ayudan? Bien. ¿Dónde va mi dinero? Así se denomina la clase que vamos a ver el día de hoy, conociendo dónde va mi dinero. Vamos a ver citas tomadas de la Biblia Nueva Versión Internacional, a menos que la cita indique lo contrario. Todos los conceptos que vemos aquí son bíblicos y podemos, hermanos, reflexionar qué espera Dios de nosotros en el tema de la ofrenda. Hace un momento decía Pablo, en el mensaje que nos transmitió de Job, la lectura que en el pasaje bíblico, que Dios ha llamado a los que podemos defender a los que no pueden, ¿no? Y déjame decirte que hace 14 años yo llegué a la iglesia, y antes de conocer a Dios, mi vida estaba impregnada de muchos pensamientos del mundo y estaba errado en muchas áreas de mi vida. Sin embargo, alguien nos compartió el mensaje.
estudiamos la Biblia y gracias a Dios pudimos ser bautizados y nuestra vida cambió enormemente. Antes de ser bautizados y cuando vimos el estudio de la ofrenda, mi corazón luchó porque estaba repleto de esos pensamientos del mundo donde cuestionaban qué se hacía con el dinero de las ofrendas de la iglesia. Y a veces, por malos ejemplos que podemos ver, o por rumores o comentarios, o por a veces ideas equivocadas, nosotros a veces nos dejamos arrastrar y dejamos esas convicciones de lado. Afortunadamente Dios me tuvo compasión, los hermanos con los que estudié me enseñaron, y quiero mencionar algo importante. Hoy se encuentra aquí Frank Cruz, un hermano con el que me dio mis estudios y en el que gracias a Dios utilizó profundamente para poder yo ser discípulo. Y me hizo ver de manera muy concreta que los recursos que se utilizan a la iglesia básicamente son enfocados a evangelizar, a expandir el ministerio, a llevar el mensaje de la Biblia a otros lugares donde no han conocido a Dios que nosotros tenemos. Entonces, cuando yo valoré eso y me explicaba cómo había llegado los recursos de otras iglesias, de otras partes, quizás hasta del extranjero, y que habían podido plantar misiones y que gracias a esas misiones yo había podido recuperar mi matrimonio, aprendí a darle una vida distinta a mis hijos y pude estudiar la Biblia con otros hombres, me di cuenta lo valioso que es cada aportación que hacemos cada uno de nosotros en lo individual. Cada vez que tú no aportas en tu ofrenda, estás dejando de expandir el mensaje. Y vamos a dar cuentas de Dios de eso tarde que temprano, hermano. Sinceramente, porque los recursos que se utilizan en la iglesia son para evangelizar y cambiar vidas. La siguiente, por favor. Bien, ahora, algo que me impresionó cuando llegué a ser discípulo es que la Biblia habla muchísimo acerca de la ofrenda y las finanzas. De hecho, para ser exactos, hay más de 2.350 versos de las escrituras que hablan sobre el dinero. Hay más escrituras que hablan del dinero, de la ofrenda, que del amor y de la fe. Para que eso lo puedas ver y lo podamos tener en cuenta. Un conocimiento pobre de la vida, de la Biblia, es decir, aquel que no ha escudriñado las escrituras, puede cuestionar el tema de la ofrenda o puede pensar que él puede dar la ofrenda a su manera. Déjame decirte que la Biblia establece conceptos y parámetros muy claros para ofrendar. Dentro de esos parámetros, nuestra iglesia practica generalmente 3 tipos de ofrenda. La ofrenda que damos de nuestros ingresos, que tomamos como parámetro aproximado el 10%, que lo tomamos como una práctica del Antiguo Testamento, es un parámetro. Damos otra ofrenda que es para los pobres, que practicamos cada semana y que muchas veces se administra a partir de Job. Y damos una tercera ofrenda que es la ofrenda especial, donde una vez al año nosotros ofrendamos cierto número de veces nuestra ofrenda semanal, o lo que correspondería aproximadamente, principalmente para financiar los gastos de la iglesia. Así que, pero también podemos llegar a tener alguna ofrenda distinta o especial cuando algún hermano está en alguna necesidad y varios hermanos podemos ir a ofrendar por algún momento en específico o a veces hasta en especie. Importante referir, hermano, que la ofrenda en especie jamás suple la ofrenda económica. Porque también a lo largo de mis años en la iglesia, cuando hemos discipulado, algunos hermanos nos dicen, no, es que yo ofrendo de esta manera. Y bueno, no es que esté mal, pero la Biblia establece parámetros muy concretos. Y bueno, después de todo este preámbulo, quisiera preguntarte si estás listo para hablar con amor, madurez, sensibilidad y apertura de Dios, la Biblia y tus finanzas. ¿Estamos listos, hermanos? Bien, muchas gracias, hermanos. Bien, bueno, vámonos al libro de Deuteronomio, está dentro del Pentateuco, capítulo 10, verso 14. Dicen amén cuando estemos allí. Yo traigo algunas escrituras, como ya te comentaba, tomadas de la Nueva Versión Internacional. Si tú quieres irlas comparando, por favor, con la Biblia, la versión que tú traigas, dice así: al Señor tu Dios le pertenecen los cielos y lo más alto de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella. ¿Qué piensas de esto? Dice la Escritura que a Dios le pertenecen los cielos
la tierra y todo lo que hay en ella. Quiere decir que todo donde tú estás sentado, el aire que respiras, la tierra, los recursos, tu trabajo, tu propia persona, le pertenece a Dios, ¿no? Y puede ser que lo entendamos inicialmente en un concepto intelectual, pero lo trascendente es que tú lo quieras llevar a la práctica, ¿de acuerdo? Que tu tiempo, tu casa, tu vehículo, tus recursos le pertenecen también a Dios, ¿no? Y déjame decirte que hay algo que sí rivaliza con Dios: las riquezas. La Biblia habla de ello, ¿no? Y se refiere a las riquezas respecto a tus ingresos, a tus posesiones. Y si Dios es dueño de eso, ¿qué deberías de hacer en ese sentido? Ponerlo a disposición de Dios. Algo que a mí me sorprendió bastante, hermano, lo quiero hablar de manera muy concreta y directa. Me sorprendió bastante que con la pandemia haya bajado la ofrenda. ¿Por qué bajó la ofrenda con la pandemia? Bueno, algunas veces algunos hermanos se quedaron sin trabajo, ¿verdad? Hubo varios hermanos que las empresas tuvieron que cerrar, algunos de ellos tuvieron momentos económicos difíciles. Sin embargo, me sorprendió porque el grueso de los discípulos no se quedaron sin trabajo. Quiere decir entonces que la pandemia exhibió nuestro corazón. Hablando abiertamente, si tú, hermano, dejaste de ofrendar alguna ocasión por no venir a la reunión, yo quisiera que reflexionaras para que vieras la condición de tu corazón delante de Dios, que por no venir a una reunión dejaras de ofrendar. Afortunadamente hoy tenemos muchos medios para poder hacer llegar nuestros recursos a la iglesia. Uno de ellos puede ser un depósito bancario, una transferencia, o hacer una cita con el hermano que recauda la ofrenda y entregarle tu ofrenda. Entonces ahí es importante, hermano, si Dios es dueño de todo lo que hay en el cielo y en la tierra y de tus ingresos también, no debió haber bajado los recursos de la iglesia en la ofrenda. Lo que bajó fueron las convicciones. ¿Estás de acuerdo? Pero es un momento para retomar el camino, hermano. Acompáñame al libro de Levítico 25, capítulo 25, verso 23. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra es mía y ustedes no son aquí más que forasteros y huéspedes. Bueno, esta otra escritura muy clara, donde hay que reconocer el dominio de Dios sobre todas las cosas. Dios es el dueño de todo, de tu persona, salario y posesiones. Así es. Siguiente, por favor. Bien, te decía yo hace un momento que hay algo que sí rivaliza con Dios. Tu corazón mal enfocado que piensa en las riquezas que entregárselas a nuestro Dios. En Mateo 6:24 nos dice lo siguiente: nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. ¿Está claro? La cultura actual, hermanos, se enfoca en logros materiales y pareciera que el triunfo en la vida está plasmado respecto a cuánto ganas, a qué lugares viajas, qué coche traes, todo ese tipo, qué ropa vistes. Eso dice el mundo. Y ahí podemos ver que el corazón de esas personas está enfocado en la riqueza, no está enfocado a Dios. Puedo decirte que he visto en la iglesia grandes testimonios, hermanos que en extrema necesidad se mantienen fieles en las ofrendas, pero también he visto lo contrario, hermanos en abundancia se mantienen infieles en las ofrendas. He visto varios casos y con algunos tendríamos que nosotros confrontar su corazón para ver qué está sucediendo. Si bien es cierto que hay de todo tipo de hermanos en el sentido de los ingresos que pueden tener, también hay hermanos que ganan muy bien. En varias regiones, nosotros hemos estado en varias regiones y hemos podido presenciar hermanos que tienen ingresos bastante buenos y sus corazones no son generosos con Dios. Tendríamos nosotros que estar proporcionalmente equilibrados a eso que Dios nos da. Pero aquí lo importante es que no generes tú el amor al dinero, hermano, porque estás dejándote llevar realmente por un corazón enfocado en las riquezas materiales del que habla esta cita de Mateo. Entonces, hermano, también he podido ver que discípulos, no está mal poder disfrutar del producto de los ingresos que tienes, pero primero hay que llevarlo a Dios. Es lo primero que tenemos que servir. Lo
mal enfocado está es que primero cubres necesidades, quizá deudas, quizá placeres personales y dejas hasta el último a Dios. Bíblicamente la ofrenda es lo primero, ¿de acuerdo? Así que debemos de referirnos en el corazón cómo está delante de Dios para poder llevar a Dios lo que es de Dios. Amén. Bien, mira, dime en qué gastas y te diré quién eres, ¿de acuerdo? ¿En qué gastas? ¿En qué estás gastando, hermano, hoy? ¿No? ¿En qué estás gastando? Si nosotros estamos gastando en cosas que se las va a llevar los años y no estamos invirtiendo en el reino para que otros hermanos puedan ser salvados, tenemos nuestros ojos puestos en otra cosa, pero en Dios no. Bien, entonces es importante, hermano, que reconozcamos cómo está nuestro corazón. Vámonos a la siguiente cita, por favor. 1 Timoteo 6:10, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Por lo tanto, es imposible estar bien con Dios y estar fuera de balance financiero. Hace algunos años, en la iglesia a nivel general nos dieron un taller de cómo manejar las finanzas y varias de las escrituras que hoy estamos viendo están tomadas de ese taller y aprendimos lo siguiente: un corazón que no está bien enfocado en Dios, aunque venga a la iglesia, aunque tome su santa cena, no ofrenda. O bien es inconstante. Es decir, ofrenda una semana, la otra no ofrenda, o se va de viaje y no repone sus ofrendas. Si nosotros nos comprometimos como discípulos a ofrendar una cantidad determinada, hermanos, una ocasión no vienes, tienes que reponer tu ofrenda. Tienes que estarle devolviendo a Dios lo que es de Dios, porque mira, hay escrituras más retantes como en el libro de Malaquías. ¿Se acuerdan? Una de las escrituras más retantes. Amén. Lo voy a mencionar, dice Dios, me estás robando. Y si nosotros no reponemos nuestras ofrendas, no soy yo ni el ministro en su momento que lo predica lo que lo está diciendo, es la palabra de Dios que está inspirada directamente por Dios. Entonces, hermano, yo te invito a que si has sido inconstante, te arrepientas, vuélvete constante, y si tienes que faltar por el trabajo, por alguna reunión, porque te fuiste de vacaciones, cuando regreses, repon tus ofrendas. Amén. O bien, que ofrenden sin generosidad. Quisiera mencionarte, ahorita no tengo el dato específico, sin embargo, hace aproximadamente 3 años, ¿saben cuánto era el promedio de ofrenda semanal por cada miembro de la iglesia? ¿Quién me ayuda? A nivel iglesia, a nivel movimiento en México. 50 pesos. 49 pesos para ser exacto. Quiere decir que si tú ofrendas 200 pesos, 3 discípulos más no ofrendaban. O que si tú ofrendas 20 pesos, los otros ponen el resto. Entonces no deberíamos estar esperando a que otros ofrenden por nosotros, hermanos. Está claro que hay casos especiales. Casos donde hay hermanos que se han quedado sin recursos por alguna falta de trabajo, que han tenido una situación de enfermedad, de gravedad, o bien algunos jóvenes que quizás sus ingresos no son tan altos y que ofrendan según sus posibilidades. Sin embargo, la mayoría de nosotros, hermanos, que tenemos de alguna manera un ingreso, digamos, constante y que debemos de dárselo a Dios. Entonces, otra de las cosas importantes que quiero también mencionarte, donde se refleja que quizá no hemos tenido la sabiduría bíblica necesaria, es que tomamos malas decisiones financieras y nos endeudamos. Una mala decisión financiera puede llevarte a perjudicar tu vida espiritual, ¿no? Te quita tu paz. Aquí lo que dice en la primera de Timoteo, han desviado su fe y se han causado muchos sinsabores. Entonces, si nosotros tenemos deudas, tenemos un estilo de vida que no nos corresponde y por querer nosotros con una mentalidad del mundo alcanzarlo, nos llenamos de deudas, hermano, tu corazón no está pensando espiritualmente. Está pensando en tu persona, en tus placeres, pero no está pensando en Dios. Así que es un buen momento, hermano, para arrepentirnos y cambiar nuestra manera de vivir. Bueno, te comentaba, está lleno de deudas, algunos ejemplos de amor al dinero. Está lleno de deudas.
tener deudas que no se pueden pagar, gastar más de lo que se gana, es decir, que si tú tienes un ingreso y si o viene algo que te está desbalanceando, ahí no está el Espíritu Santo obrando en tu vida. Ahí lo que está obrando es un placer del cual tú quieres disfrutar, que no puedes tenerlo, o que no estás en la condición en ese momento de tenerlo. Cuando esté en tu decisión, privilegiar el trabajo a las reuniones. También es importante, hermano, y para los hermanos que van a ver la clase en repetición, en mi experiencia de 14 años en iglesia y poder haber estado dirigiendo algunos ministerios, uno de los principales motivos por que los hermanos se van de la iglesia, el primero es porque dejan de orar, dejan de tener su relación con Dios. Pero otro de los grandes motivos por que los hermanos se van de la iglesia es porque se les enfría el corazón por no venir a las reuniones. Así que, hermano, hermana, si tú estás dejando de venir a las reuniones por privilegiar el trabajo, no es de Dios. Lo primero, de verdad, deberíamos de tener nuestro corazón puesto en Dios y buscar otra opción de trabajo, confiar, para que Dios bendiga nuestras vidas. Bien. Ya hablamos acerca de querer llevar un estilo que no te corresponde. He podido presenciar en la iglesia también hermanos que toman decisiones donde su vida financiera también toman decisiones no pensadas y posteriormente están pagando las consecuencias. Dejan de ofrendar y en muchas ocasiones viven un estrés que no es necesario tener si pensamos espiritualmente. Si somos compradores compulsivos es lo mismo. Yo una ocasión, te voy a decir, por favor no se tome a mal, una ocasión una compañera de trabajo me platicó en alguna charla que tuvimos que tenía 50 pares de zapatos. Me sorprendió. Tenía 50 pares de zapatos. Y me sorprendió. Dije, ahí está su corazón. O sea, yo no estoy criticando que se compren tantos zapatos. Lo que estoy pensando, lo que creo es que no los necesita tantos, ¿verdad? Y entonces, yo te decía, dime qué gastas tu dinero y te diré quién eres. Y hay muchas cosas que nosotros compramos solamente por la ansiedad de gastar. Una persona que gasta todo lo que gana siempre no va a trascender y no va a poder llevar a los demás ¿cómo llamarlo? No va a poder ser una bendición para más personas. Así que es importantísimo, hermano, quitarnos esos malos hábitos del mundo, porque son del mundo, ser compradores compulsivos. Tener patrones de compra de productos, objetos y bienes innecesarios, que luego los andan regalando o que duran guardados y nadie los usa. ¿De acuerdo? Entonces, hermano, de ese tipo de cosas pueden parecer que ¿dónde están en la Biblia? Hermano, todo ese tipo de cosas nos alejan de Dios. Son decisiones financieras mal tomadas y al final nos alejan de una vida espiritual, ¿no? Tampoco estoy hablando que vivamos como a lo mejor lo hacía Juan el Bautista, ¿verdad? Que comía en el desierto y andaba de alguna manera vestido con una ropa muy áspera. Sin embargo, creo que nosotros podemos vivir pensando siempre en cómo vivió Jesús. Ahora alguien puede decir, ¿no? ¿Y cuándo y por qué tengo que darle mis recursos? Bueno, para un discípulo, adiós, para un discípulo no debería estar en duda esto. Sin embargo, para los que no son discípulos o si tú en algún momento te lo has preguntado, cuando tú le pediste en oración, Dios, necesito trabajo. Dios, necesito que mejoren mis ingresos, que mejoren mis ventas, que te apoye a concluir un proyecto y oraciones similares. Cuando tú le has pedido a Dios alguna situación de esa, tú le has dado a Dios la entrada a tu vida financiera, ¿no? Pero también te decía, he podido presenciar corazones muy generosos, también hay que resaltarlo, corazones que han dado muchos recursos para poder plantar misiones, pero también corazones que Dios los ha prosperado y que no le dan a Dios lo que es de Dios. Así que, hermano, tú has metido a Dios en tus finanzas. Estoy 100% seguro que los aquí presentes le hemos dirigido alguna oración a Dios pidiéndole en alguna situación particular respecto a nuestra vida financiera. Crónicas 29:11. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en la tierra, en el cielo y en la tierra.
tuyo también es el reino, y tú estás por encima de todo. ¿Hay alguna duda? No. Está clarísima. La Biblia habla de que todo es de nuestro Dios. Sí. Ahora, hermanos, hablando acerca de quién debe de ofrendar. ¿Quién debe de ofrendar? Debemos de ofrendar absolutamente todos. Todos. Incluso alguien puede decir, bueno, los estudiantes también. Bueno, la Biblia no hace ese tipo de excepciones. La Biblia dice que hasta la viuda pobre ofrendó todo lo que tenía. Entonces es un llamado también para los jóvenes, para los universitarios, los que ya son discípulos, platiquen con su discipulador y no dejen de ofrendar. En algún momento fui parte fui líder del Ministerio de Finanzas en una región, y a mí la verdad me conmovía mucho que los jóvenes universitarios ofrendaban de manera, varios de ellos, repetida y de manera constante. La verdad era tan importante ver que quizá el monto no era tan alto, pero ahí se reflejaba su corazón. Entonces, la Biblia habla de que todos debemos de ofrendar. ¿De acuerdo, hermano? Entonces, aquí nadie está exento. Cuando tú eres un discípulo de Jesús, debes darle a Dios la ofrenda. Amén. Mateo 6, 19 al 21. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Esta escritura para mí fue muy retante, hermano, cuando yo empecé a estudiar la Biblia. Te decía que yo también muchas veces en mi mente llena de pensamientos del mundo, al principio, antes de ser discípulo, porque sabía que iba a llegar este tema, yo ya venía como predispuesto a poner a pensar que había malos ejemplos y que se malutilizara el dinero. Yo te decía, hermano, que fui parte después, pues Dios tuvo compasión, me aclararon las escrituras, yo quería ser bautizado y realmente de todo corazón pues acepté empezar a ofrendar. Con el paso de los años estuve como parte del Ministerio de Finanzas de una región, era el líder, y me pude dar cuenta, hermano, que los recursos se utilizan con toda honestidad en nuestra iglesia. Amén. No sé en otras iglesias, pero lo que sí te puedo decir en la Iglesia de Cristo en México, compuesta por todo el movimiento que nosotros componemos, incluido a la iglesia de Cuernavaca, Acapulco, Tepatitlán, de Cuautla, todas las regiones que tenemos y las otras iglesias que han estado en la Ciudad de México, yo he podido ver que el recurso se utiliza con toda honestidad. ¿Para qué se ofrenda? ¿Para qué ofrendamos? Primero, para honrar a Dios, primero que nada, para darle a Dios lo que es de Dios, y es una manera de mostrarle a Dios gratitud, alabanza y mostrarle obediencia. Ahora, ¿en qué se utiliza? Bueno, se utiliza para el pago de salarios a ministros y algunos compañeros, hermanos administrativos que se encuentran en una oficina en la Ciudad de México, para el pago de salones y los servicios, y apoyo en alimentos para Ministerio de Niños. Quizás se ha dejado esta labor después de la pandemia, el pago de los alimentos, porque se reconfiguró los servicios para niños. Pero aquí algo interesante, hermanos, que recuerdo que en una clase nos compartió David, nos dijo, escúchame bien, si tantos hermanos ofrendaran una cantidad parecida a la que ofrendamos nosotros, tendríamos nuestras reuniones completas. ¿Te acuerdas? ¿Cuántos somos hoy en la región? Somos 200 miembros, oficialmente. ¿Discípulos cuántos? Realmente comprometidos. ¿No? Eso es importante que lo reflexiones y lo reflexionemos, porque no se trata de venir solamente a las reuniones, que es muy importante, sino que tengamos una vida de discípulos. Bien, también se apoyan gastos para ministerios diversos, ¿no? Hemos podido ver gastos que se apoyan en algún momento según el presupuesto para ministerio de alabanzas, en algún momento se hace falta algún instrumento, se hace falta reponer algo, a veces no alcanza, también te soy honesto, entonces a veces los mismos hermanos de la alabanza también andan gastando sus recursos para reponer quizá algún instrumento en lo particular, para organizar las conferencias evangelísticas, para salvar vidas espiritualmente hablando, y para compartir recursos para las misiones. Me comentaba David que había el sueño de lanzar la misión a Chilpancingo.
Sin embargo, para que ese sueño sea una realidad, hermano, necesitamos ofrendar de manera comprometida y de manera generosa, ¿de acuerdo? Y una de las grandes intenciones que tenemos con esta clase y a partir de los devocionales es que el corazón de nosotros sea discipulado y podamos nosotros aportar para que otras almas sean salvadas. Amén. ¿Cómo se administra el presupuesto? Bueno, existen diversos comités. Los comités están compuestos no solamente por los ministros, sino también hermanos, cualquiera de nosotros, que puede formar parte del comité y se discute con todo detalle en qué se canalizan los recursos. Hace unos días me decía un hermano, yo también lo pensaba cuando no tenía tanto conocimiento de las entrañas de las finanzas de la iglesia. ¿Por qué la iglesia no tiene un salón propio? ¿Por qué tenemos que andar pagando rentas? Bueno, seguramente tú has dicho, te has preguntado eso. ¿Sabes cuál es la respuesta? No alcanza. Claro que nos gustaría tener un salón propio, ¿verdad? Y no estar pagando renta, por supuesto, pero para que ese sueño se alcance, lo tenemos que hacer todos juntos, hermanos. Claro. No nada más unos cuantos. Y todo ese sueño se logra con la aportación individual que hace el pueblo de Dios. Amén. ¿Eres parte del pueblo de Dios? Estamos llamados a seguir estos mandatos. Todo es de Dios. Conclusiones. Nada es tuyo, solo eres el administrador. ¿De acuerdo? Todo lo que hay en tu cartera, en tu cuenta de banco, el salario que vas a recibir, tu casa, tu coche, es de Dios. Esperemos que no se lo hayas dado al banco, ¿verdad? Porque entonces no es tuyo ni es de Dios, es del banco. Bueno, aunque el banco es de Dios, pero ellos lo ocupan para otros fines. ¿De acuerdo? Pues hay que ser sabio en eso, hermanos. El amor al dinero es una forma de idolatría. Dios desea que seamos agradecidos y fieles con lo que se nos da. Un corazón agradecido ofrenda, es decir, le da a Dios lo que es de Dios. Bien, y algunas recomendaciones, con esto concluyo. Y si causé en alguno de los hermanos alguna incomodidad con lo que estamos hoy revisando, qué bueno que fue así, porque esto quiere decir, hermano, que la clase está causando algún discipulado dentro del corazón y que necesita ser corregido. Si tienes más dudas o comentarios, hay muchísimo material para que veas que hay que darle a Dios lo que es de Dios. Y si tu corazón está dudándolo, hermano, algo en tu corazón debe ser cambiado, ¿no? Dios quiere que ofrendemos, ese es un hecho y nadie lo podemos rebatir. Ahí están las escrituras. Bien, recomendaciones finales. Dar más para el trabajo de Dios. Aclaro, importante, el servicio en especie no suple la ofrenda. ¿De acuerdo? Así que tú dices, no, es que yo llego a hacer esto. No suple la ofrenda. No hay, teológicamente hablando, no hay escrituras que digan que tenemos que dejar de ofrendar económicamente. Hay que hacerlo financieramente. Salir de deudas es un principio también bíblico. Hay que salir de deudas, hermano. Y si tienes deudas, busca saldarlas y ya no te endeudes más. No pedir prestado, ¿de acuerdo? Es otro gran consejo. Y si hay que prestarle a alguien, porque también siempre hay necesitados, pide consejo a tu discipulado, ¿de acuerdo? También en la iglesia han habido algunos momentos en donde si no se es sabio y no se pide consejo, nos hemos encontrado que hay casos que se han pedido recursos y al rato no se han repuesto. Entonces es importante pedir consejo, sobre todo en la iglesia. Pensar muy bien sobre la adquisición de los créditos que vas a tener. Por ejemplo, un crédito que puede ser útil es el de una casa. Por ejemplo, ese no es un crédito, realmente eso es una inversión. Sin embargo, en otro tipo de deuda siempre hay que pedir consejo. Para eso tienes a tu discipulador. Y si tienes alguna duda más, puedes ir con el líder de sector o con el líder de región para que te pueda dar algún soporte más sabio. Gastar sabiamente y primero que nada, darle a Dios lo que es de Dios, hermano. Lo primero que debemos de hacer cuando tenemos nuestros recursos, cada mes, cada semana, cada quincena, es apartar esos recursos para llevárselos a Dios. Y asumir la humildad, con humildad, nuestra posibilidad de vida. No tener un estilo de vida que no podemos financiar, que no podemos llevar, porque lo que va a hacer es estar quitando nuestra fe y quitar nuestra paz. Démosle a Dios lo que es de Dios. Muchas gracias.
Y bueno, nada, rápidamente, el miércoles tenemos reuniones por sectores, va a ser por virtual, y el domingo es reunión de primer siglo, para que nos pongamos de acuerdo con nuestros líderes del sector.